Buenos días, niñas. Hoy vamos a trabajar sobre movimiento parabólico. ¿Cuál es la diferencia del movimiento parabólico con los movimientos que ya hemos trabajado? El movimiento parabólico es un movimiento que se da en dos ejes, en el eje horizontal y en el eje vertical. Es decir, ya no se da solamente en una línea. Este movimiento, está compuesto de dos movimientos que ya trabajamos. Entonces, en el eje horizontal vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje vertical vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es decir, acá va a manejar una velocidad constante y acá vamos a tener una gravedad, una aceleración constante que va a ser el valor de la gravedad. Además, este tipo de movimiento siempre tiene un ángulo de inclinación. Siempre se lanza el objeto con un ángulo de inclinación. Entonces, características. Entonces, miren, acá tenemos nuestro ángulo de inclinación. Él tiene una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial se divide para una velocidad inicial en y y una velocidad inicial en x. Entonces, ¿cómo es? Velocidad inicial en y, velocidad inicial en x. ¿Listo, niñas? Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Relaciones de seno, coseno, Por medio de esas relaciones, entonces nosotros encontramos la velocidad inicial en y va a ser la velocidad inicial seno del ángulo de inclinación del objeto que se esté moviendo. Y la velocidad inicial en x va a ser la velocidad inicial coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, para el eje horizontal vamos a tener, miren, acá tenemos la sustitución, Entonces, x, acuérdense, viene del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ahora que le agregamos el ángulo que estamos manejando, ¿cierto? Y acá queda nuevamente el ángulo. Listo. Este tipo de movimiento tiene unos elementos que son solamente de él. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, la altura máxima, esta de acá, es decir, qué altura va a alcanzar el objeto que esté moviéndose. El tiempo máximo, ¿qué es el tiempo máximo? El tiempo que tarda en subir hasta esa altura máxima. Y el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda en hacer todo mi movimiento. Mi distancia máxima, que va a ser la distancia desde donde sale hasta donde llega en el eje X. Y para eso tenemos las ecuaciones específicas. Entonces, miren, altura máxima o y máxima va a ser velocidad inicial seno de el ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la velocidad inicial en y al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Aquí abajo tenemos la distancia máxima, que es la velocidad inicial coseno del ángulo, que viene a ser esto, la velocidad inicial en x y tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué es el tiempo de vuelo? Ya dijimos, niñas, es el tiempo que tardan en hacer todo el movimiento. Ese tiempo de vuelo que viene siendo 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Y el tiempo máximo que es entonces el tiempo que tarda en llegar a este punto máximo de acá. Velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, ¿qué tipo de objetos hacen este movimiento? Entonces, cuando yo lanzo el balón de baloncesto a encestar, ese es un movimiento parabólico. Cuando le pego a un balón quieto para un tiro penal indirecto, entonces ahí se hace un movimiento parabólico. Las catapultas hacen un movimiento parabólico. El bateador de voleibol hace un movimiento parabólico. Entonces, niñas, miremos un ejemplo diferente al que está en las diapositivas. Yo acá les tengo el resumen ya de las ecuaciones. Entonces, acuérdense, velocidad inicial en x,
velocidad inicial en Y. Esta es altura máxima. Este es tiempo de vuelo. Esta es distancia máxima. Y aquí me faltó el tiempo máximo. Que es velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Tiempo máximo. Entonces acuérdense, el tiempo de vuelo es el tiempo que está tardando en hacer todo el movimiento, y el tiempo máximo es el tiempo que llega aquí a la altura máxima. ¿Listo? Entonces, el ejemplo dice: un cazador acostado en el suelo lanza una flecha con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la tierra con una velocidad de 20 metros por segundo. Listo, entonces acuérdense, niñas, lo primero que siempre hacemos es sacar los datos. Tenemos un dato que me dice con un ángulo, entonces el ángulo es de 60 grados y me dice que tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Aunque no me lo diga directamente el problema, hay otro dato que siempre viene ahí metidito, que es el dato de la gravedad. La gravedad en nuestra Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora miremos cuáles son las incógnitas. ¿Qué me está preguntando el problema? Dice altura máxima que alcanza la flecha. Entonces vamos a hacerlo acá ya con las abreviaturas. Y máxima es una de las incógnitas. Tiempo que dura la flecha en el aire. Entonces, ¿cuál será ese? Tiempo de vuelo o tiempo máximo. Acuérdense que el tiempo de vuelo es el que hace todo esto, y el tiempo máximo es todo esto de acá. Entonces aquí me están preguntando es el tiempo de vuelo. Y me dicen el alcance horizontal. El alcance horizontal viene a ser la distancia horizontal. Entonces la otra incógnita que tengo es la X más. Entonces pongámosle que esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Voy a dividir acá un pedacito y vamos a empezar aquí. Entonces vamos a trabajar aquí A. Entonces para la A me están diciendo la Y máxima. Entonces vamos a mirar dónde está mi ecuación. Ya la ubicamos. Entonces Y máxima es, abro paréntesis, entonces velocidad inicial seno del ángulo todo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces acuérdense, debemos trabajar pedacito por pedacito para aprender a manejar la ecuación. No sean afanadas, no hagan todo al ataque. Lo mismo en la calculadora, pedacito de la ecuación por pedacito de la ecuación. Entonces vamos a reemplazar. Y máximo entonces es igual, velocidad inicial 20 metros por segundo. Aquí es un por, o sea un puntico invisible. Seno de mi ángulo, es decir 60 grados, y todo eso al cuadrado sobre 2 veces mi gravedad. Mi gravedad son 9,8 metros segundo al cuadrado. Listo, entonces empecemos a solucionar. ¿Qué vamos a hacer primero? Yo voy a primero a solucionar lo que está aquí adentro del paréntesis. Entonces voy a hacer aquí en mi calculadora. Vamos a hacer seno de 60. Si alcanzamos a ver, creo que no se ve mucho. Pero bueno, ustedes lo van haciendo en su calculadora. Seno de 60 me dio 0,86 y eso lo multiplico por 20. Entonces eso me da 17
17,32. Esto me queda metros por segundo y esto está elevado al cuadrado, acuérdense. Y luego voy a hacer esta parte de acá abajo. 9.8 por 2, que eso me da 19,6 metros por segundo al cuadrado. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Todo esto está aquí en un paréntesis elevado al cuadrado, entonces lo voy a poner ahí a solucionar. 17.32 elevado al cuadrado me da 299.98. El número está elevado al cuadrado, las unidades también, entonces me queda metro cuadrado segundo al cuadrado dividido en 19,6 metros segundo al cuadrado. Esto es Y máxima. Listo. Entonces ahora vamos a dividir 299.98 dividido 19,6. Eso me dio 18.07. Y me queda segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va acá. Acá metro al cuadrado es como si tuviera 2 metros. Entonces uno de estos se va con uno de estos. Y me queda en metros. Es decir, para este problema, vayamos aquí a nuestro dibujito. Esta altura máxima de acá son 18,07 metros. ¿Listo? Ahora vamos a solucionar la B, el tiempo de vuelo. Entonces miremos nuestra ecuación. El tiempo de vuelo me dice 2 veces, abro el paréntesis, velocidad inicial, seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces vuelve y juega, reemplazamos 2 veces mi velocidad inicial, entonces son 20 metros por segundo por el seno de mi ángulo, que son los 60 grados, dividido 9.8 metros segundo al cuadrado, que es mi gravedad. Primero entonces vamos a hacer esta parte de acá. Entonces seno de 60 por 20, eso me da, dejo el 2 ahí quietico, 17,32. Perdón, me quedan las unidades, metros por segundo, ¿no? Aquí abajito, entonces me queda la gravedad normal, 9.8 metros segundo al cuadrado. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a multiplicar por 2. Entonces 17.32 por 2. Esto me da 34.64 metros por segundo dividido 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces ahora hago 34.64 dividido 9.8. Eso me dio 3,53. 3,53 es el tiempo de vuelo. Ahora miremos unidades. Metros con metros se cancela. Acá es como si tuviera 2 segundos, entonces uno se va con uno de acá y me queda en segundos. Entonces, ¿qué es el tiempo de vuelo? Acordémonos, esa flecha que lanzó el cazador demoró en hacer toda la semiparábola 3,53 segundos. ¿Listo? Ahora vamos para la C. En la C me están diciendo la distancia máxima. Es decir, me están preguntando desde acá donde estaba el cazador y lanzó su flecha, ¿cuánto alcanzó a recorrer horizontalmente? Esa es la distancia máxima. Entonces la ecuación me dice que la distancia máxima son x máximo es igual a velocidad inicial, coseno del ángulo, tiempo de vuelo. Reemplazamos. Entonces velocidad inicial ya sabemos que son 20 metros por segundo, coseno de 60. Y el tiempo de vuelo, miren, afortunadamente aquí atrás ya lo encontramos, que es
3,53 segundos. Entonces, hagámoslo por partecitas. No vayan a poner los tres cositas en una sola operación. Entonces, yo voy a hacer primero esta parte de acá y luego dejo esta de acá. Entonces, hacemos coseno de 60 me da 0,5 por 20. Entonces, este pedazo de acá me da 10 metros por segundo y ahora sí me queda por 3,53 segundos por 3,53 segundos. Eso me da 35,3. La distancia máxima. Entonces, ahora miremos las unidades. Aquí no hay más metros, entonces me queda metros. Y este segundo con este segundo se cancela. Entonces, la distancia máxima son 35,3 metros. Así deben ir haciendo ustedes en cada ejercicio, niños. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que manejamos, ustedes van buscando qué es lo que nos dan, qué es lo que nos piden, y a partir de ahí, pues empezamos a manejar las ecuaciones. Que tengan un feliz día.